buenos días familia Chiota, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les voy a enseñar a preparar estas arepas de chocolo o cachapas como se le conocen en Venezuela. Así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 2 mazorcas de maíz dulce y tierno. Lo primero que vamos a hacer es retirar las hojas y todos los vellos o estos pequeños pelitos que vemos que tienen las mazorcas, se las vamos a retirar por completo y las vamos a limpiar muy bien. Ahora con un cuchillo cortante, preferiblemente y no así como el mío, vamos a cortar muy bien el maíz y lo vamos a depositar en un recipiente. Una vez lo tenga completamente desgranado, vamos a pasarlo a una licuadora. Originalmente esta receta se hace en un molino, pero bueno, yo no tengo molino y por seguro tú tampoco lo tendrás en casa, así que lo vamos a hacer en una licuadora. Luego voy a agregar alrededor de 60 mililitros de leche y voy a agregar 25 gramos de mantequilla derretida. Luego agregaré una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. Ahora lo llevaremos a la licuadora y vamos a empezar a licuar. Al comienzo va a ser un poco difícil porque bueno, este maíz es un poquito duro a pesar de ser un maíz tierno. Entonces poco a poco va a empezar a licuarse muy bien. Lo vamos a dejar unos pocos minutos y luego lo vamos a depositar en un recipiente. Luego agregaremos harina de maíz. Te voy a enseñar cuál es la harina de maíz que yo estoy usando. Yo estoy usando la harina pan que se consigue en muchísimos países. La harina de maíz lo que va a hacer es que le va a dar más estructura, más cuerpo a la masa. Nosotros no vamos a agregar huevos. Algunas personas agregan huevos a esta preparación, pero yo estoy tratando de replicar la receta que hacía mi abuela. Mi abuela muchas veces ni siquiera le echaba harina de maíz, pero en mi caso este maíz o esta mazorca no tiene mucho almidón, necesito usarlo, así que te recomiendo que lo hagas. Puedes sustituirlo también por harina de avena u otra harina que le regale un poco de cuerpo a esta mezcla. El último ingrediente que va a llevar las arepas de chocolo va a ser el queso mozzarella, pero este será después de que se cocine. Ahora vamos a llevar esta mezcla a la nevera por alrededor de unos 20 minutos o una media hora. Ahora vamos a llevar una sartén a fuego bajo, es muy importante que sea a fuego bajo y que esté precalentada. Luego agregaré mantequilla y lo voy a esparcir muy bien sobre la sartén en la que vamos a realizar nuestras arepas de chocolo. Ahora vamos a agregar la mezcla y con la ayuda del cucharón o de la taza que estés usando vas a darle forma a la arepa con muchísimo cuidado porque es una mezcla muy delicada, es una mezcla que como no lleva huevo, entonces va a ser mucho más fácil de romperse, pero tranquilos que igual van a quedar. Entonces una vez hayas dado esa forma circular, lo que vas a hacer es dejarlo por alrededor de 6 a 8 minutos, pero primero vas a taparlo. Si tienes tapa, pon la tapa o usa un trozo de papel aluminio tal cual como yo lo estoy haciendo y después de los 6 a 8 minutos vamos a retirar la tapa o el papel aluminio y nos vamos a dar cuenta que la masa o la arepa se ha cocido perfectamente por la parte superior. Ya es momento de darle vuelta con ayuda de una espátula y con muchísimo cuidado la vamos a voltear. Entonces, como se pueden dar cuenta, está perfectamente dorada, así que sean muy cuidadosos de que sea a temperatura baja. Luego es momento de agregar el queso. El queso es una parte súper importante de estas arepas. Yo estoy usando queso mozzarella. En Colombia se usa queso doble crema, queso campesino, lo acompañamos de muchísimos quesos. Pasado unos 3 minutos vamos a doblar la arepa y la vamos a dejar nuevamente por 3 minutos por ese lado que se está asando. Luego le vamos a dar vuelta nuevamente y así de fácil preparamos nuestras arepas. Yo sé que tiene muchos truquitos, pero con muchísimo cuidado y con muchísima paciencia van a tener unas arepas de chocolo o de choclo
espectaculares. Si tienes niño, por favor prepáraselas. Y bueno, yo también te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video y para que por favor me regales like si te ha gustado esta receta y por favor compártela con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, con todo el mundo. Bienvenidas a las nuevas personas que han hecho parte de esta familia esta semana y nos vemos en otra próxima receta súper deliciosa. No olviden anotar todos los ingredientes, seguir el paso a paso y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso grandototote. Chao.